Me acompaña con su mano derecha, por favor. Vamos a orar por nuestra predicadora. Mi Señor Jesús, aquí te pongo a tu hija Ruby en tus manos para que quites de ella todo nerviosismo. Que tu Espíritu Santo, mi Señor, fluya en ese mensaje que ella nos trae, que tú nos envías a través de ella. Y te pido también por todo nuestro pueblo de Ored, para que pongamos oídos atentos a su palabra. Todo eso te lo pedimos por tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Se escucha? Sí. Ok. Sí, Bueno, quiero compartirles así rapidito un audio de ahora en la tarde. Así es que espero que lo puedan escuchar. Hola, ¿se escuchó? Bueno, no sé si se escuchó bien, pero la idea era de un tráfico espantoso que yo tuve que pasar ahora para poder llegar a mi casa. Y bueno, así también veía uno de los varios hermanos que iban ahí manejando y ustedes saben que el tráfico es terrible, ¿verdad? Pero ustedes se pueden imaginar también que si no hubiesen semáforos, cómo fuera el transporte, o sea, perdón, cómo fuera el recorrido que cada uno pasara si no hubieran semáforos. ¿Cómo creen? ¿Cómo se imaginan? Terrible, ¿verdad? Más pesado, la gente hiciera lo que quisiera, no hubiesen señal. Entonces, realmente me ponía a pensar, todo tiene un orden, todo tiene, cada luz significa algo, ¿verdad? No sé, vamos a ver si se alcanza a ver, pero esta, ¿qué luz es? Es la luz roja. Ajá. ¿Y qué significa esa luz para nosotros? Acá significa alto, deténgase completamente, ¿verdad? Y esa es la luz amarilla. La luz amarilla, ¿qué significa? Acelere para pasar. No, ¿verdad? Significa precaución. Es una advertencia que debemos irnos deteniendo, ¿verdad? Porque luego se pone el semáforo en rojo. Y esta luz es la verde. ¿Y qué significa esta luz? Avanzar, proceder. Entonces el Señor me revelaba que muchas veces nosotros en la vida también tenemos etapas, tenemos una luz en nuestras vidas. Y es por eso que el Señor nos ha regalado esta noche el tema el semáforo espiritual. Y es también como yo le llamo, y es las etapas del milagro. Cada uno está pidiéndole o le pide constantemente a Dios algo, ¿verdad? Un sueño, un anhelo. Probablemente ahorita sentimos que está detenido completamente, que no le hallamos salida a eso. O probablemente sentimos que el Señor nos tiene en espera, en ese semáforo amarillo, ¿verdad? Tranquilo, en precaución. O ya está en verde. Su milagro ya está dado. Y necesitamos despertar, necesitamos avanzar. Así es que si queremos identificar en qué etapa vamos, quédese en esta prédica, porque el Señor le va a revelar. Y para ello, vamos a irnos a la palabra de Dios, al al libro de Éxodos, capítulo 12, versículos del 40 al 42. Gloria a Dios. Leo para ustedes. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche,
El Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que en su honor los israelitas también deberán estar vigilantes generación tras generación. Palabra de Dios. Muchos hemos recordado esta cita y esta historia tan maravillosa, como Dios a través de Moisés liberó a un pueblo esclavizado, que dice la palabra, ¿verdad? 430 años había estado sometido al faraón. Y si comenzamos a leer en la Biblia, en los capítulos anteriores, hablaba cómo vinieron pestes para ese pueblo, para ese faraón. Y sin embargo, no liberaba al pueblo de Egipto. Y fíjense que dentro de las citas podemos encontrar que el Señor muchas veces le sacó este semáforo en rojo a los israelitas. Y el primero que le sacó fue que al ser liberados, ellos no se podían ir por el camino más corto. ¿Y por qué? El camino más corto, la vía más directa para llegar a la tierra prometida, era un lugar muy custodiado por los soldados. Entonces, para los israelitas era fácil regresarse. Ustedes se imaginarán cómo puede estar un pueblo que ha sido esclavizado por 430 años, temeroso, un pueblo con falta de fe, un pueblo sin esperanza. ¿Cómo puede estar ese pueblo? Entonces el Señor conocía cuáles eran las limitantes de ese pueblo de Israel. Y así muchas veces el Señor conoce cuáles son las limitantes de cada uno de nosotros. Ahora bien, dice en la palabra de Dios de que el Señor los mandó entonces por el camino más largo, que era el camino del desierto. Durante el trayecto, los israelitas tuvieron muchos momentos que este semáforo se puso en rojo, esa etapa para poder llegar al milagro. Y muchas veces el no, a veces lo tomamos como algo negativo, de que no tuve esto, no se me dio esto, pero cuando el Señor, y grabémonos esto, Dios es bueno y todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, es para protegernos. El Señor le sacó este semáforo, por ejemplo, cuando les decía, no coman carne, coman levadura, porque eso los iba a hacer más ágil en el camino. También les decía a través de Moisés, no se rebelen contra Dios. Les decía, el Señor va a pelear por ustedes. Y es que ese no de Dios era necesario para que se cumpliera la promesa del Señor. Pero ¿qué pasaba el pueblo de Israel cuando veía que en el desierto el camino era más largo y veía ese no? Se comenzó a desesperar. Y esa es la palabra de Dios y lo podemos buscar nosotros en el libro de Éxodo, que ellos comenzaron a quejarse, que por qué no me quedé allá, mejor hubiese sido un esclavo, mejor nos hubiéramos muerto allá en la guerra. Y entonces comenzaron a quejarse, decían, más valdría haberme quedado en Egipto como esclavo. Eso es lo que pasaba con esa luz. Y la otra luz que ellos vieron es esta luz, la luz amarilla. Y fíjense que me atrevería a decir que esta luz es de las más difíciles de cumplir, porque en esta luz es de tener paciencia, precaución, no me voy a acelerar, me voy a detener. Y esta luz viene acompañada con la obediencia a Dios. Y muchos de los israelitas se saltaron esta luz amarilla, se desesperaron. Y por eso ellos tuvieron que esperar más de 430 años para ser liberados, porque desobedecieron los mandamientos del Señor, porque no tuvieron fe. También, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar a la tierra prometida? 40 años. Y eso que el Señor les dijo de que porque ellos habían roto y habían desobedecido a Dios, ellos no iban a poder ver la tierra prometida, pero sí su descendencia. Y es así como
como dice la palabra de Dios, que por no respetar la luz amarilla, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y lo confirma la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 14, versículo 33, en el que decía, sus hijos vivirán como pastores durante 40 años. De este modo, ellos pagarán la infidelidad de ustedes hasta que todos ustedes mueran aquí en el desierto. Palabra de Dios. Entonces, para poder llegar a la tierra prometida les faltó fidelidad, ojo con esto, obediencia, les faltó fe, pero la cuarta razón por la cual no pudieron entrar es porque no estaban listos. Ellos querían volar, no querían caminar. Otro acontecimiento importante fue, y de los más importantes, es cuando le sacó el semáforo en verde, esta luz en verde. Y el primer momento que le sacó la luz verde fue cuando le dijo Moisés, bueno, vámonos, es el momento. Y dice la palabra de Dios que Jesús estuvo vigilante. Y fíjense que es palabra y promesa de Dios, porque Dios está vigilante a lo que Miriam hace, a lo que Raquel hace, a lo que Wendy hace, a lo que Roberto, a lo que Blanqui, a lo que Raquel. Dios está vigilando a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Entonces es el momento. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen hecho caso a esta luz verde? Nunca hubieran salido de la esclavitud. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37, nos narra que salieron como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense. Entonces, esa es la noche del Señor, la noche de victoria, la noche que generación tras generación debemos recordar. Y me refiero a nosotros también, que Dios es un Dios vivo, es un Dios que hace milagros hoy como lo hizo en esa ocasión. Por eso dice generación tras generación, nosotros debemos de recordar y debemos pedirle a Dios ser liberados, especialmente de nuestras esclavitudes, que es lo que nos ata, que es lo que nos impide estar cerca de Dios. Y yo me sorprendía, qué bendición, la verdad, y leí que como 48 personas hicieron retiro en Oreb. Yo me quedé sorprendida y dije, Señor, gracias, ¿verdad? Que dice que como 8 países estaban ahí. Y eso solo Dios lo hace. Para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Él pudo unir 8 países, 48 corazones, todas esas almas sirviéndole al Señor. Eso solo lo hace Dios. Y es la noche de victoria también, es el momento de victoria, el momento en que el Señor lo liberó, lo desató de todas esas vendas que tenían, ¿verdad? Que el mundo les hizo creer. Pero vino Dios, los rescató, los liberó. Y es por eso que nosotros debemos aceptar al Señor. ¿Qué les dijeron en el retiro? ¿O qué hemos también nosotros aprendido en nuestra comunidad? Cuando nos dicen, ¿usted acepta al Señor como su Salvador, como su centro en su vida? ¿Qué decimos? Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, acepto, como es nuestro amor, es nuestro vínculo, nuestra relación con el Señor. Ajá. Paso 2. Si usted acepta a su Dios como su centro, también tiene que aceptar su voluntad, lo que Él quiera para mí. Que muchas veces, le voy a decir, Él nos va a poner el semáforo en rojo, ¿verdad? Pero definitivamente, Él nos va a poner este semáforo cuando todo lo que viene nos aleja de Dios. Entonces aquí es un rotundo rojo, ¿verdad? Todo lo que nos aleja de Dios es un alto completamente. Eso que nos está arrastrando, eso que ustedes pudieron identificar también en el retiro, que los alejaba de Dios, ¿qué era? El Señor se lo reveló. Entonces ahí cuando el Señor pone el semáforo en rojo completamente, porque nosotros estamos deseando, no, yo me quiero ir, independizar, irme a otro lugar,
pero no sale de ese lugar y no sale y usted está que, ¿por qué no me voy para otro lugar? Pero probablemente nosotros no visualizamos que estar en ese lugar me puede alejar de Dios o puedo caer en un pecado por yo sentirme solo, de esos pecados que se pueden cometer por estar solos. O también que yo digo, no, es que yo quiero tener muchos negocios, pero muchos negocios, pero al tener usted todos esos negocios, ¿será que no va a caer en la avaricia? ¿Será que no va a caer eh, también en que su centro vaya a ser el dinero? ¿De quién estamos nosotros dependiendo? Y a mí me encantó el testimonio, ¿verdad? De Alejandrina, me recuerdo, y nos hablaba de los problemas financieros. O sea, Dios es un Dios que hace todo, ¿verdad? Y nos ordena nuestra vida. Cuando yo lo acepto al Señor como mi Salvador, como mi Señor, Él ordena todo. Mis finanzas, mi vida laboral, mis relaciones con las personas, con mi familia, con su pareja, con sus hijos. Y Él comienza a ordenar todo lo que usted tenía antes ahí. Dios comienza a ordenarlo porque usted decidió que el Señor fuera su centro. Entonces, por eso es importante nosotros mantener eso grabado en su corazón, que Jesús tiene que ser de hoy en adelante el centro de su vida. Entonces, muchas veces, por eso es que nos saca el semáforo en rojo el Señor. Por eso yo les decía al inicio, grabémonos esto, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Porque alguien puede decir es que el Señor no me cumple esto, entonces el Señor no me quiere tener así, el Señor me quiere tener triste. No, toda la tristeza no viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Si usted ese trabajo le está ocasionando tristeza, le está ocasionando estrés, no puede llegar a tiempo a sus servicios, a sus asambleas, a misa, eso no viene de Dios. Y usted puede decir, no, es que ese trabajo me tiene aquí y aquí tengo que estar. Ore, pídale al Señor. Y fíjense que a mí me encanta la comunidad que nos dan tres luces. Aquí en esta prédica estamos hablando de las tres luces, pero son referentes a las etapas del milagro. Pero hay tres luces que nos hablaba en la comunidad que tiene que usted pasar para saber si eso viene de Dios o no viene de Dios. Por ejemplo, si usted quiere saber si ese trabajo va bien, si me muevo o no muevo de país, si puede ser la pareja o no puede ser la pareja de mi vida, Dios no le va a decir elegí a Carlitos, ¿verdad? Elegí a Roberto, elegí a Arturo. No, es usted quien tiene que elegir. Entonces Dios es amor y le da la libertad para que usted elija, pero también nos da las luces, la sabiduría para que nosotros elijamos. Entonces las vamos a ver rapidito. Las tres luces son, primero, que esto no es un pecado, que no vaya en contra de la palabra de Dios. Si esto es pecado, si esto va en contra de la palabra de Dios, no pasa a la siguiente etapa. Dos, que me da paz, pero una paz no de la carne, no es lo que yo quiero, lo que yo sueño, sino una paz que viene del Espíritu Santo. Y tres, que las circunstancias lo permiten. Por ejemplo, yo quiero cambiarme de trabajo. Trabajar no es pecado. Ok, pasa la primera. Segundo, me da paz. Sí, yo siento que ese trabajo es un trabajo bueno para mí. Considero de que me va a ir bien. Me siento tranquila, me da paz. Y tres, pero está tanto tiempo de aquí y yo para llegar a mi casa y conectarme, no voy a alcanzar a llegar a la asamblea y no voy a alcanzar a servir y no voy a alcanzar. Entonces, las circunstancias lo alejan de Dios. Entonces, no pasa. Pero si todo esto pasa, entonces nos vamos a ir al semáforo en amarillo. Ya pasó, ¿verdad? ¿Y ahora qué nos lleva el semáforo amarillo? A esperar en Dios. En esta etapa es muy importante que nosotros nos encontremos en oración constante al Señor, no alejarnos de Dios. Ustedes que han hecho retiro, yo los invito a que perseveren,
que así, aunque como iba nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Manejando, él iba pendiente, escuchando. No, no, que nada ni nadie nos separe de Dios. Las circunstancias pueden estar difíciles, pero usted manténgase firme de querer perseverar en el Señor. En el momento que el semáforo está amarillo, usted está viendo que los demás semáforos están en verde, ¿verdad? Y están pasando los demás. Y usted, bueno, ¿y yo cuándo voy a pasar? Y comenzamos a desesperarnos y comenzamos a ver lo que tiene Idalia. Ay, que Idalia está bien. No, es que Daisy yo la veo bien a ella y a mí no me va bien. O Claudita, ¿verdad? O Arnoldo, o Francis. Ay, yo veo que a Francis le va bien, a Blanqui Vega, y comienzo a ver, ¿verdad? Lo que los demás tienen y lo que yo tengo. ¿Dónde está lo que yo tengo? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, a orar, a tener ese momento de reflexión, a buscar de personas, especialmente guías espirituales, sacerdotes, en la comunidad, alguien que nos oriente y contar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Pedir oración. Es aquí donde nosotros en este semáforo en amarillo desarrollamos nuestras habilidades, desarrollamos la virtud de la paciencia. ¿Quién quiere tener esa virtud de la paciencia? Yo, ¿verdad? Espero que todos también estén añorando tener esa virtud de la paciencia. ¿Quiénes queremos incrementar nuestra fe? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está la fe de Rosita del Carmen? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está la fe de Blanqui? ¿Cómo está la fe de Sonia? De Lili. Ustedes saben cómo está su fe, cómo está su relación con Dios. Ahora bien, cuando nosotros identificamos que el Señor nos tiene en espera, viene el momento, ¿verdad? De también detenernos un momento y pensar de que no podemos tomar decisiones apresuradas. Ojo con esto. Si nosotros estamos en amarillo y estamos en un momento de espera, no podemos tomar decisiones apresuradas. La prisa no viene de Dios. Que le digan, no, mira, ahorita es que tenés que ir a firmar porque si no ya cachada, cachada, ¿verdad? Momento, vaya y reflexiónelo, primero órelo. Yo me recuerdo un momento que yo decía, que me decían, mira, este trabajo y tienes que decirme ya. Y yo, no, permitíme, voy a orar. Y lo oraba y no me daba paz. Y yo le decía, no, no me da paz. Y así, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos tomamos decisiones apresuradas en las finanzas. No, hay que este negocio sí ya, pero tómese unos minutos para orar, pero no salte, no corra. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el Señor nos pone el semáforo en verde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el semáforo, Álvaro Lemos? Lo estoy viendo también. ¿Qué pasa si el semáforo está en verde y usted no pasa? Los de la par, los de atrás le comienzan a pitar, ¿verdad? Que se apure, que ya está en verde. Puede ocasionar un accidente, una tragedia, y es lo que pasa en nuestras vidas. Usted ya está viviendo su milagro. Me encantó también el testimonio de Salvadora Ayala. Ella contó su testimonio de esa sanación del cáncer. Pero ¿qué hubiese pasado si ella se hubiera quedado con estuviera el semáforo en verde, pero ella no avanzó, no lo creyó? Entonces no vive su milagro, ella está viviendo su milagro, está llena de agradecimiento. Probablemente usted ya está viviendo ese milagro, ya está en las terapias y usted declárese sana. Usted ya está viviendo la mejor etapa de su vida, usted ya está viviendo ese milagro que le pidió a Dios y no se ha dado cuenta y ha dejado ir y está todavía lleno de miedo, será o no es. Pero usted ya lo oró, usted ya lo, y que me vine para acá, para Canadá, para Los Ángeles, aquí estoy en Estados Unidos, pero
Pues yo vi las luces, ¿verdad? Y sentí que todo iba bien. Y tenemos miedo y seguimos dudando y seguimos. ¿Y a quién le va a creer usted? ¿A quién le está creyendo usted, Karen? Almita, ¿a quién le está creyendo? A Dios, ¿verdad? A Dios, amén. Entonces, nosotros debemos creernos ese milagro. Estar en luz verde, como dice el Señor, es el momento de avanzar. No mire para atrás, porque si usted ya va encaminado y que estoy hasta ya casado, ¿verdad? Y pensando, pero si me hubiera casado con aquel, ¿cómo hubiera sido mi vida? Y comenzamos, ¿verdad? A pensar lo de antes. Y si me hubiera quedado en aquel trabajo, y si me hubiera quedado en aquel país, ya no, es momento de avanzar. Dios abrió el camino, Él sabe que si abrió el camino es porque usted está preparado para recibir esa bendición, amén. Entonces es momento de que usted viva, Rodrigo, es momento que usted viva con alegría, es momento que usted viva esa bendición y se la crea a usted. Así es que yo les invito a que ustedes puedan identificar cuál etapa está su milagro. Y me quiero concluir eso también diciéndoles que el Señor tiene una palabra para ustedes. Y está tomada en el libro de Josué, capítulo 1 versículo 9. Y dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Entonces es aquí donde debemos de entrenarnos en fe, obediencia. Grabemos estas palabras, fe, obediencia. Y fíjense que quiero compartir con ustedes, así rapidito, porque si no ya me van a sacar el semáforo en rojo, yo no sé cómo voy con el tiempo. Este, pero a mí, yo sentí que el Señor me hizo vivir estas tres etapas de mi milagro. Y el primer semáforo que yo estaba orando al Señor por cambiar mi situación de mi trabajo, porque yo sentía que no avanzaba, porque yo sentía que ya tenía eh, más tiempo y no sentía que avanzaba. Entonces hablé con mi jefe y me dijo, bueno, hay que esperar. Ok, dije, esperé y la respuesta era no. Hablé con recursos humanos y me dijo, no, mire, tiene que prepararse, tiene que estudiar más. Entonces estudié para la gloria de Dios, me permitió sacar un técnico, una maestría, un posgrado y llego a recursos humanos, vaya, mire, aquí está. Me dijeron no, ok, volví a hablar con mi jefe y me dijeron no es tiempo y así. Hablé con el director, no sé, no se imagina con la cantidad de gente, para no hacerle larga la historia, que yo tuve que hablar. Y la respuesta era no. Entonces mi semáforo estaba en rojo y era no. Pero a lo que más a mí me desesperaba ya últimamente, de que, bueno, yo tenía 7 años de estar ahí, pero este año que pasó para mí fue más difícil porque me dificultaba llegar a tiempo a mis asambleas. Yo este año me tuve que mover de grupo porque no alcanzaba a llegar a mis asambleas. Y aún así, trasladándome, yo estaba de un departamento a otro y trasladándome de grupo, aún así yo no alcanzaba a llegar. Entonces yo comencé a clamarle a Dios. Yo le dije, bueno, Señor, probablemente no es aquí donde tú me quieras tener y yo estoy aferrada que aquí. Comencé a orar al Señor y le dije, bueno, si es en otro lugar, pues ayúdame a poder encontrarlo. Y comencé a orar. Hace aproximadamente 2 meses me examiné en otro lugar y bueno, el 13 de mayo, el día de nuestra madre, como regalo, me dijeron, preséntese ese día a ese otro trabajo. Y yo fue como que, ¿será? ¿No será? Yo me sentía como en esa etapa de ese semáforo en amarillo, ¿verdad? En precaución. Entonces yo lo que hice fue pedir permiso en mi otro trabajo, eh, 30 días. Y este otro trabajo me permitía,
estar sirviéndole más a Dios y yo sentía que me daba más el tiempo, pero mi semáforo de repente se puso en verde y yo no me había dado cuenta. Yo estaba parada, todavía dudando y creyendo, no creyéndole a Dios, que era lo que yo le estaba pidiendo y yo estaba viviendo mi milagro. Así es que yo les cuento como testimonio, el día de ayer yo ya puse mi renuncia, me levantaron el acta, el día de ayer finalicé todo y yo les digo, Dios me abrió los ojos, me quitó la venda y yo estoy viviendo mi milagro. Así es que yo les digo que el Señor está obrando en su vida, que lo crean con fe. Por eso es que hemos aprendido en esta prédica de que debemos de estar atentos a la voz de Dios, estar atentos cuando Él nos diga no, cuando Él nos diga espera y cuando nos diga vamos, es momento de avanzar. Amén. Bueno, entonces el Señor quiere que hagamos tres cosas nada más. Número uno, que tengamos fe. Que número dos, seamos obedientes a Dios. Y número tres, que nos llenemos más de la oración. Amén. Bueno, quiero pedirles que cerremos nuestros ojos y vamos a poner una actitud de oración. Y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, mi Señor, mi Rey, te quiero dar gracias por este momento. Gracias por haber permitido que más de 90 corazones estuvieran aquí escuchando tu palabra, estuvieran deleitándose, Señor, con este mensaje que tú tenías preparado para cada uno de ellos, porque tú eres un Dios personal, porque tú les hablaste a cada uno de ellos con amor, con esperanza, con autoridad. Y yo sé que en este momento tú estás tratando con cada uno de ellos. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú estás derramando esa paz en sus corazones, porque están a punto de tomar una decisión en sus vidas y tú ya les revelaste qué es lo que tienen que hacer. Oh Espíritu Santo, llénalos de amor. Ven a renovar sus vidas, ven a llenarlos de fe, de esperanza, de fuerza, para que puedan continuar en este camino del Señor. Oh Shibiririandare Barara Jaira, Shibiririanda, Espíritu Santo, llena sus vidas, llena sus corazones. Ven a resucitar esos sueños, esos anhelos. Enciende esa luz que necesitan en sus vidas. Tú como un Dios que está con nosotros, que no nos desamparas. Oh Shibiririaidara, Shibiririandare, Espíritu Santo. Gracias por esa paz. Gracias, Mamita María, por acompañarnos también en este momento, por tu presencia, por cobijarnos como Madre Santísima. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me lo bendiga.